Mi cuñada me humilló en su despedida de soltera. Me hizo dormir en el piso después de 4 años de abusos. Pero cuando explotó la verdad, toda su familia la abandonó y ahora está sola. Tengo 32 años, estoy casada con el amor de mi vida, y hasta hace unos meses pensaba que podía aguantar cualquier cosa por mantener la paz familiar, pero resulta que todas las personas tienen un límite, y yo llegué al mío de la manera más humillante posible en un spa resort a 6 horas de casa, cuando mi cuñada me dijo que tenía que dormir en el piso. Sí, leíste bien, en el piso, como si fuera un perro o algo así, y eso después de haberme invitado ella misma a su despedida de soltera, diciéndome que quería disculparse y arreglar las cosas entre nosotras. Pero déjame empezar desde el principio porque esta historia es larga, y necesito que entiendas todo el contexto para que veas por qué explotó de la manera en que explotó. Conocí a Natalie, mi cuñada, hace como 4 años cuando David y yo apenas llevábamos 6 meses saliendo. Él me había hablado de su familia, me dijo que tenía una hermana menor que estaba en la universidad, y yo estaba nerviosa pero emocionada. De conocerlos a todos, ya sabes, porque las cosas con David iban muy en serio y yo quería caerles bien. La primera vez que fui a casa de mis suegros para una cena familiar, Natalie llegó tarde, tipo 1 hora tarde, y cuando entró a la sala donde todos estábamos, me miró directamente, sonrió de esa manera súper falsa, y dijo, «Oh, hola, no creo que nos hayamos conocido antes», como si no supiera quién era yo. David literalmente acababa de presentarme 5 minutos antes de que ella entrara, o sea, ella había llegado cuando yo ya estaba ahí, pero bueno, pensé que tal vez no me había escuchado o algo así. Me paré para saludarla de nuevo, y ella me miró de arriba a abajo. Tardó como 5 segundos completos en estrecharme la mano, y luego dijo, con una voz súper dulce pero con los ojos totalmente fríos, «Me encanta tu maquillaje, es muy atrevido, yo nunca tendría el valor de salir así a la calle, y la cosa es que yo no llevaba casi nada de maquillaje ese día, solo un poco de máscara y brillo labial». Pero todos se rieron como si hubiera sido un comentario gracioso, y siguieron con la conversación, mientras yo me quedaba ahí parada, sintiéndome como una idiota. Eso fue solo el principio, la verdad. Durante los siguientes 2 años, cada vez que veía a Natalie era lo mismo. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi cabello, sobre mi peso, sobre mi trabajo, sobre básicamente cualquier cosa que se le ocurriera. Siempre con esa vocecita dulce, y esa sonrisa perfecta, siempre de una manera que si yo decía algo, me vería como la loca sensible que no puede tomar una broma. Un día me dijo, «Ay, Rebeca, ¿estás comiendo suficiente? Te ves muy delgada, deberías cuidarte más». Y literal 2 semanas después me dijo, «Guau, parece que has estado disfrutando mucho de la comida últimamente, ¿verdad?». Siempre encontraba la manera de hacerme sentir mal sin que nadie más lo notara, o si lo notaban, simplemente no les importaba porque Natalie era la niña bonita de la familia, la bebé, la que podía salirse con la suya en todo. Y lo peor es que cuando traté de hablar con David sobre esto, al principio él no lo entendía. Me decía que Natalie siempre había sido así, que era solo su personalidad, que no lo decía con mala intención, pero un día, después de una comida familiar particularmente horrible, donde Natalie pasó toda la tarde haciendo comentarios sobre cómo mi carrera no era tan impresionante como la suya, ella estudiaba Derecho, yo trabajo en recursos humanos, David finalmente se dio cuenta. Íbamos en el auto de regreso a casa, y yo estaba callada, no llorando ni haciendo drama, solo callada y cansada, y él me preguntó qué pasaba. Le dije la verdad, que estaba agotada de que su hermana me tratara como basura cada vez que nos veíamos. Y entonces fue cuando David me explicó algo que yo no sabía. Natalie siempre había sido una man girl, desde el colegio, con todas las mujeres de la familia, con sus primas, con las amigas de sus cantarios, primas, con básicamente cualquier mujer que entrara en su radar. Su mamá, Karen, que siempre me había parecido súper dulce, básicamente la dejaba hacer lo que quisiera, porque Natalie era su única hija, y la había criado como princesa. David me dijo que él se había alejado mucho de su familia durante la universidad, precisamente por esto, porque estaba cansado de ver cómo Natalie trataba a la gente, y cómo sus padres no hacían nada al respecto. Después de esa conversación, decidí que la mejor estrategia era simplemente ignorar a Natalie por completo. No responderle cuando hacía comentarios pasivo-agresivos, no reír de sus chistes malos, básicamente actuar como si ella no existiera. Y funcionó, en serio. Durante como 1 año, las reuniones familiares fueron mucho más soportables porque yo simplemente no le daba el poder de afectarme. Natalie se daba cuenta, obvio, porque varias veces trató de llamar mi atención con comentarios cada vez más obvios, pero yo solo sonreía y cambiaba de tema o me alejaba.
David estaba orgulloso de mí. Me decía que estaba manejando la situación de manera muy madura, y yo pensaba que finalmente había encontrado la solución. Pero entonces, como 6 meses antes de que todo explotara, Natalie se comprometió. Su novio, no recuerdo su nombre porque honestamente nunca presté atención, le propuso matrimonio en una cena familiar y todos actuaron como si fuera el evento del siglo. Karen lloró. El papá de David abrió champán. Fue toda una producción. Yo felicité a Natalie educadamente y me mantuve al margen, pero unas semanas después recibí un mensaje de texto de ella, lo cual fue raro porque básicamente nunca nos comunicábamos directamente. El mensaje decía algo como: «Hey Rebecca, sé que las cosas entre nosotras han sido un poco tensas, pero eres la esposa de mi hermano, y eso te hace parte de mi familia. Me encantaría que vinieras a mi despedida de soltera. Será un fin de semana en un spa resort. Increíble. Todas mis amigas van a ir. Sería una buena oportunidad para que nos conozcamos mejor y dejemos atrás cualquier malentendido». Le mostré el mensaje a David, y él inmediatamente me dijo que no fuera, que era una trampa, que Natalie no cambia así de la nada. Pero yo, como idiota, pensé que tal vez estaba siendo sincera. O sea, se iba a casar, iba a empezar una nueva etapa de su vida, tal vez realmente quería arreglar las cosas antes de la boda. Le respondí que sí, que me encantaría ir, y ella me respondió con como 1000 emojis de corazones y caras felices, diciéndome que estaba súper emocionada. Me dio todos los detalles. El spa resort estaba como a 6 horas en auto. Íbamos a pasar 2 noches ahí. Ella ya había reservado todo. Yo solo tenía que llevarme ropa cómoda y dinero para los tratamientos adicionales que quisiera. Le pregunté sobre el hospedaje, y me dijo que no me preocupara, que todo estaba cubierto, que compartiríamos habitaciones entre todas para que fuera más divertido y como una pijamada. El día del viaje llegó y yo estaba genuinamente emocionada, o al menos tratando de estarlo. David me llevó temprano en la mañana al punto de encuentro, que era la casa de Karen, donde Natalie y sus amigas iban a recogerme. Cuando llegué, ya estaban todas ahí. Natalie, 2 chicas que luego supe que se llamaban Victoria y Alexis, y que aparentemente eran sus mejores amigas desde el colegio, y otra chica que era prima de alguien pero que se fue en otro auto. Natalie me saludó con un abrazo súper efusivo, me presentó a sus amigas como mi maravillosa cuñada Rebecca, y todas sonrieron de esa manera que ahora sé que era completamente falsa. Subimos al auto, Natalie manejando, Victoria de copiloto, Alexis y yo atrás, y empezamos el viaje. Las primeras 2 horas del camino fueron raras pero no terribles. Natalie, Victoria y Alexis hablaban entre ellas sobre gente que yo no conocía, chismes del trabajo, planes para la boda, cosas así. Yo trataba de unirme a la conversación de vez en cuando, pero era obvio que no me estaban incluyendo realmente. Cada vez que yo decía algo, ellas como que asentían, y luego seguían hablando como si yo no hubiera dicho nada. Pensé, bueno, tal vez es normal, son amigas de toda la vida, es difícil integrarse a un grupo así. Pero después de como 3 horas, ya estaba claro que era intencional. En un momento Victoria mencionó algo sobre un restaurante, y yo dije, oh, yo conozco ese lugar, la comida es increíble, y las 3 me ignoraron completamente, literal como si yo no hubiera abierto la boca, y Victoria siguió hablando sobre algo totalmente diferente. Intenté como 3 veces más unirme a la conversación, y fue lo mismo. Eventualmente me quedé callada las últimas 3 horas del viaje, mientras ellas reían y hablaban, y básicamente actuaban como si yo no estuviera ahí. Llegamos al spa resort tipo 6 de la tarde y el lugar era hermoso, no voy a mentir, muy lujoso, con jardines y fuentes y todo decorado súper elegante. Natalie hizo el check-in mientras nosotras esperábamos en el lobby con el equipaje, y cuando volvió, nos dio las llaves de las habitaciones. Resulta que había reservado 2 habitaciones, una para Victoria y Alexis, y otra para ella. Le pregunté cuál era mi habitación, y ella me miró como confundida y dijo, «Ay, Rebecca, pensé que David te había explicado. Solo pude reservar 2 habitaciones porque las suites son carísimas, pero no te preocupes. Puedes quedarte en mi habitación, hay un sofá súper cómodo, o puedes dormir en el piso. Yo traje cobijas extra», lo dijo así, súper casual, como si fuera lo más normal del mundo. Yo me quedé helada, literal no podía creer lo que estaba escuchando. Victoria y Alexis se rieron como si fuera un chiste, y Natalie agregó, «Será divertido, como cuando éramos niñas y hacíamos sleepovers, ¿verdad?». Subimos a las habitaciones, y cuando entramos a la de Natalie, vi que era una suite enorme con una cama. King size, un baño privado increíble, y sí, un sofá. Pero no era un sofá cama ni nada especial, era literalmente un sofá decorativo de 2 plazas. Natalie tiró su maleta en la cama, se estiró,
y dijo, «Bueno, chicas, nos vemos en una hora para la cena. Voy a darme un baño». Y se metió al baño dejándome ahí parada en medio de la habitación con mi maleta en la mano. Traté de procesarlo. Traté de pensar racionalmente. Traté de no hacer drama, pero algo en mi cerebro simplemente hizo clic. Habían pasado 4 años de comentarios horribles, 4 años de ser tratada como basura, 4 años de aguantar porque no quería causar problemas en la familia de David, y ella me había traído hasta acá, 6 horas lejos de casa, solo para humillarme frente a sus amigas. Me di cuenta de que nunca había querido arreglar nada, que todo había sido parte de su juego enfermo de hacerme sentir pequeña e insignificante. Esperé a que Natalie estuviera en la ducha, tomé las llaves del auto del buró donde ella las había dejado, agarré mi maleta y me fui. Bajé al lobby, le devolví mi llave a la recepcionista diciendo que había surgido una emergencia familiar, subí al auto y empecé a manejar de regreso a casa. Eran casi las 7 de la tarde para ese momento, o sea que iba a llegar a casa tipo 1 de la mañana, pero no me importaba. Manejé las 6 horas completas sola, en silencio, con las manos apretando el volante tan fuerte que me dolían, y lo único que pensaba era que no podía creer que me hubiera dejado humillar así. Llegué a casa como a la 1:30 de la madrugada, y David estaba despierto esperándome en la sala. Cuando me vio entrar se levantó del sofá y me preguntó qué había pasado, y yo no pude aguantar más. Me derrumbé ahí mismo y le conté todo. David se puso furioso de una manera que nunca lo había visto. Agarró su teléfono, llamó a Natalie, y cuando ella contestó, supongo que ya se había dado cuenta de que me había ido con el auto. David le gritó por como 10 minutos sin parar. Le dijo que era una niña mimada y cruel, que había cruzado todos los límites, que cómo se atrevía a tratar así a su esposa. Natalie trató de defenderse diciendo que yo estaba exagerando, que era solo una broma, que ella no pensó que yo me lo fuera a tomar tan mal. David le dijo que no iba a ir a su boda, que no quería volver a verla, y colgó. Pensé que eso iba a ser el fin de todo, pero obvio me equivoqué porque ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente locas. Al día siguiente, tipo 9 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Natalie, Victoria, Alexis, todas llamándome y mandándome mensajes diciendo que tenía que convencer a David de ir a la boda, que yo estaba siendo dramática, que estaba arruinando el día más importante en la vida de Natalie. Los mensajes eran ridículos. Literal Victoria. Me escribió algo como, «No puedes ser tan egoísta. Esto no se trata de ti. Se trata de Natalie y su día especial, y tú lo estás arruinando por ser sensible». Bloqueé a las 3, pero entonces empezó a llamar Karen, mi suegra. Ella me llamó llorando, diciendo que por favor hablara con David, que él no podía perderse la boda de su hermana, que las familias tienen que perdonarse y estar unidas en los momentos importantes. Le expliqué lo que había pasado. Le dije exactamente cómo Natalie me había tratado y lo de dormir en el piso, y Karen se quedó callada por un momento, y luego dijo, «Bueno, Rebeca, entiendo que tus sentimientos estén heridos, pero Natalie es mi hija, y se va a casar. ¿No puedes simplemente dejarlo pasar por esta vez?» David escuchó esa conversación en altavoz, y cuando su mamá dijo eso, él me quitó el teléfono y le dijo que no íbamos a dejar pasar nada, que Natalie necesitaba aprender que sus acciones tenían consecuencias. Karen empezó a llorar más fuerte, y a decir que David estaba siendo cruel, que cómo podía hacerle esto a su hermana, y David simplemente colgó. Esa noche, tipo 11 de la noche, David se puso los zapatos y me dijo que iba a casa de sus padres. Le pregunté si quería que fuera con él, pero me dijo que no, que esto era algo que tenía que hacer solo. Se fue, y no volvió hasta las 3 de la mañana. Cuando regresó me contó que había tenido una pelea horrible con su mamá. Karen le había dicho que si él no iba a la boda, ella iba a asegurarse de que toda la familia dejara de hablarle, que lo iba a cortar de la familia completamente. David le respondió que hiciera lo que quisiera, que él no iba a tolerar que su hermana abusara de su esposa, y se fue de la casa dejando a Karen gritándole desde la puerta. Pensé que después de eso nos dejarían en paz, pero no. 2 días después, tipo 6 de la mañana en un día de trabajo, tocaron la puerta de nuestra casa como locos. David y yo estábamos apenas despertando. Él tenía que estar en la oficina a las 8, y cuando abrimos la puerta, estaban Karen y Natalie paradas ahí. Natalie tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando toda la noche, y Karen se veía exhausta. Exigieron entrar para hablar con David, y yo les dije que no era un buen momento, que teníamos que ir a trabajar. Karen me ignoró completamente y trató de pasar. Y yo no sé qué me pasó en ese momento, pero algo en mí simplemente se rompió. Les grité. Les grité de una manera que nunca había gritado a nadie en mi vida. Les dije que Natalie era una manipuladora insegura,
que necesitaba hacer sentir mal a otras mujeres para sentirse bien consigo misma, que Karen era una madre terrible que había criado a una persona horrible al nunca poner límites, que estaba harta de las dos y de su circo familiar tóxico. Le dije a Natalie que era mentirosa, que yo sabía que todos los comentarios que me había hecho durante años eran intencionales, que lo de la despedida de soltera había sido el acto final de una persona cruel y patética. Karen trató de interrumpirme y le dije que se callara, que había tenido 4 años para ser una buena suegra, y que había fallado miserablemente cada vez que eligió a su hija sobre hacer lo correcto. Les dije que se fueran de mi casa y que no volvieran nunca, que si veía su auto en mi calle otra vez iba a llamar a la policía. Se quedaron ahí paradas en shock total, porque obvio nunca esperaron que yo reaccionara así. Siempre había sido la tranquila, la que aguantaba todo sin decir nada, y de repente estaba ahí gritándoles todas las verdades que había estado guardando. Natalie empezó a llorar de verdad, y Karen la abrazó como si yo fuera el monstruo, y se fueron a su auto. Antes de irse, Karen me gritó desde la ventana que yo había mostrado mi verdadero yo, que ahora entendía por qué Natalie no me quería. Cerré la puerta con fuerza, y me apoyé contra ella temblando. David me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí, que había necesitado hacer eso desde hace mucho tiempo. La boda fue como un mes después de todo ese drama, y obvio nosotros no fuimos. Bloqueamos a Natalie y a Karen en todos lados, y básicamente actuamos como si no existieran. Unos días después de la boda, la tía de David, hermana de su papá, nos llamó y nos contó que Natalie había mencionado todo lo que había pasado en su discurso de boda. Aparentemente había dicho algo sobre cómo no toda la familia había podido estar presente, porque algunas personas no pueden manejar que otros sean felices, que ella había tratado de tener una buena relación con su cuñada, pero que yo era una persona dramática y conflictiva, que había hecho que su hermano se alejara de la familia. Básicamente me pintó como la villana de la historia y a ella misma como la víctima inocente. Pero aquí es donde todo se volvió en su contra. La tía de David, que siempre había sido como neutral en todo, escuchó el discurso y pensó que algo no cuadraba. Nos llamó y nos preguntó qué había pasado realmente. David le contó toda la historia, desde el primer comentario hace 4 años hasta lo de la despedida de soltera. La tía se quedó en silencio, y luego dijo que Natalie siempre había sido problemática, pero que ella nunca había visto la magnitud de su comportamiento, porque Karen siempre la defendía. En las siguientes semanas, más familiares empezaron a contactarnos preguntando la verdad porque el discurso de Natalie les había parecido raro y manipulador. Les contamos nuestra versión, sin exagerar nada, solo los hechos. Y resulta que no fuimos los únicos con historias sobre Natalie. Las primas de David compartieron experiencias similares de cuando eran más jóvenes, de cómo Natalie las había tratado horrible, y Karen siempre la había excusado. Uno de los tíos mencionó que Natalie había hecho llorar a su hija en su graduación con comentarios sobre su peso. Básicamente toda la familia extendida empezó a juntar las piezas y se dieron cuenta de que el problema siempre había sido Natalie y la manera en que Karen la había criado. La mayoría de la familia decidió cortar contacto con las dos. No fue por nuestra petición ni nada, simplemente se hartaron de los años de drama y comportamiento tóxico. Ahora, casi un año después, David y yo vivimos tranquilos sin todo ese estrés. Su papá nos visita a veces solo, sin Karen, lo cual es raro pero funciona. El resto de la familia nos invita a reuniones y celebraciones, y Natalie y Karen básicamente quedaron aisladas. Me enteré por ahí que Natalie está embarazada ahora, y que supuestamente Karen está tratando de que la familia la perdone, diciéndoles que van a ser abuelos, y que deberían estar felices por eso, pero nadie le está haciendo caso. David dice que no siente culpa por nada de lo que pasó, que deberíamos haberlo hecho hace años. A veces pienso en todo lo que aguanté tratando de mantener la paz. Todas las veces que me tragué comentarios hirientes, y me pregunto por qué lo hice. Durante tanto tiempo, supongo que quería ser la buena nuera, la que no causaba problemas, pero al final lo único que logré fue permitir que me trataran como basura. Debí haberme ido de esa despedida de soltera desde el momento en que me ignoraron en el auto, o mejor aún, nunca debí haber ido. Pero bueno, al menos ahora tengo paz, y eso vale más que cualquier relación forzada con gente tóxica.